Jesucristo es roca, es camino y es paz, acá firme del alma que no fallará. La esperanza no defrauda, su promesa es eternidad. Cristo vive, Cristo guía, es la fuerza al caminar. La esperanza no defrauda, Dios fiel siempre será. Cordial saludo, queridos televidentes. Continuamos nuestra reflexión en torno a la esperanza que no defrauda. Después de haber visto esas características de una sociedad en crisis, de una sociedad desesperanzada, queremos adentrarnos un poquito en algunos rasgos del hombre desesperanzado. Allá habíamos visto lo general, el estado de nuestra sociedad, pero tenemos que ir aterrizando a lo personal, al sujeto, a nosotros como personas actuantes en este mundo sin esperanza. Porque habíamos dicho que si logramos transformar el corazón del hombre, se transforma la sociedad. Entonces hay que insistir que solo vive con fe quien se ejercita en la esperanza. Y una esperanza que ha de ser activa, creativa, una esperanza que se sabe utópica, que se pone a ofrecer en el tiempo que llamamos hoy un anticipo del futuro de Dios. Y quien espera con confianza y amor, pues ha encontrado la más fascinante de las místicas, pues no se deja corroer por las innumerables y recurrentes señales de muerte. En lugar de eso, los verdaderos esperantes no aguardan pasivamente a que sucedan las cosas. Al estar movidos por la certeza generada por la fe en Cristo resucitado, tienen ojos para ver todos los días las hermosas señales de la nueva creación. Están seguros, por lo tanto, de que la victoria final y definitiva es de la vida, no de la muerte. Lo que es justo, verdadero y bueno no habrá de morir y habrá siempre de permanecer. Ni los tiempos de optimismo como los años de la década de 1960, ni los de pesimismo compartido como los tiempos actuales en que vivimos, son los mejores para la esperanza cristiana. En los primeros, el hombre y la mujer se sienten ingenuamente capaces de salvarse a sí mismos. En los segundos, se deprimen en exceso y se llegan a preguntarse, ¿hay salvación posible? Y con todo, unos y otros ofrecen una brecha hacia la esperanza. Los tiempos de pesimismo permiten abrir una brecha no menor, tal vez mayor, porque hay brecha, hay hueco, y el ser humano no puede renunciar a la esperanza sin dejar de ser humano. Dios no puede abandonar la historia, contemplar apáticamente su deriva. Si existen algunos signos que provocan desesperanza e incluso desesperación, no faltan también otros signos que estimulan nuestra esperanza. Cuando en una sociedad muere la esperanza, la vida de la persona se deteriora. Sociólogos y psiquiatras describen en su análisis los rasgos que parecen definir de manera cada vez más clara el perfil del hombre de esta sociedad desesperanzada. Señalemos algunas características de este hombre de hoy, este hombre desesperanzado. En primer lugar, es un hombre sin metas ni referencias. El hombre de nuestros días, el hombre contemporáneo, se está quedando sin metas, se está quedando sin puntos de referencia. Según muchos estudios, la persona es hoy más indiferente a lo importante de la vida. Apenas le interesan las grandes verdades de la existencia, no tiene certezas firmes ni convicciones profundas. Es cierto que busca mucha información para saber lo que está pasando, pero esto no le ayuda a ser más sabio y profundo. Recibe muchas noticias, pero es incapaz de hacer una síntesis personal de cuánto le va llegando. La búsqueda siempre nueva y fatigosa de rectos ordenamientos para las realidades humanas es una tarea de cada generación. Nunca es una tarea que se pueda dar simplemente por concluida. Cada generación tiene que ofrecer también su propia aportación
para establecer ordenamientos convincentes de libertad, de bien, que ayuden a la generación sucesiva como orientación al recto uso de la libertad humana, y den también así, siempre dentro de los límites humanos, una cierta garantía también para el futuro. Con otras palabras, las buenas estructuras ayudan, pero por sí solas no bastan. El hombre nunca puede ser redimido solamente desde el exterior. Palabras del Papa Benedicto XVI. Por eso la esperanza cristiana, como todo el cristianismo, mira a la vez al futuro, es decir, a la vida eterna, pero también mira al presente. Esperamos una plenitud de amor que ya comenzó en nosotros, en medio de los avatares, las oscuridades de nuestra vida terrestre, por el don del Espíritu Santo. Lo que seremos ya lo estamos viviendo, aunque en la noche de la fe y afirmados en la esperanza. La comunión con Dios y con los demás, que en el cielo será plenitud de amor y de gozo, ya está en nosotros en la medida de nuestra caridad. Por eso a lo largo de su historia, decía el Papa Benedicto XVI, los cristianos han tratado de traducir en figuras representables el saber que no sabe, recurriendo a imágenes del cielo que siempre resultan lejanas, de lo que precisamente por eso solo conocemos negativamente a través de un no conocimiento. En el curso de los siglos, todos estos intentos de representación de la esperanza han impulsado a muchos a vivir basándose en la fe y las sustancias materiales para su existencia. En los tiempos modernos se ha desencadenado una crítica cada vez más dura contra este tipo de esperanza. Consistiría en puro individualismo que habría abandonado el mundo a su miseria y se habría amparado en una salvación eterna exclusivamente privada. Vuelve y juega entonces, tenemos una sociedad desesperanzada porque tenemos un hombre sin metas, un hombre sin referencias. La esperanza no defrauda, su promesa es eternidad. Cristo vive, Cristo guía, es la fuerza al caminar. Una segunda característica de estos rasgos del hombre desesperanzado es el hombre laico. Cuando falta la esperanza, la vida se va vaciando de verdadero contenido humano. Y según prestigiosos psiquiatras, está creciendo entre nosotros un tipo de hombre rebajado de su contenido humano, lo que llaman el hombre laico. Como esos productos modernos, ligeros de calorías, atenuados en su fuerza natural, el café descafeinado, la leche descremada, el tabaco sin nicotina, un hombre interesado por muchas cosas, pero solo de manera epidérmica, superficial. Y muy atento a todo lo pragmático, pero no profundiza, con poca hondura. Un ser trivial, un ser ligero, cargado de tópicos, con poca consistencia interna que camina por la vida sin criterios básicos de conducta. Al sexo se le llama amor, al placer se le llama felicidad, a los programas televisivos se les llama cultura. Y no es la ciencia la que redime al hombre, el hombre es redimido por el amor, va a insistir el Papa Benedicto. Y eso es válido incluso en el ámbito puramente intramundano. Cuando uno experimenta un gran amor en su vida, se trata de un momento de redención que da un nuevo sentido a su existencia. Pero muy pronto se da cuenta también de que el amor que se le ha dado por sí solo no soluciona el problema de su vida. Es un amor frágil, puede ser destruido por la muerte. El ser humano necesita un amor incondicionado. El ser humano necesita esa certeza que le hace decir: ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, ni futuro, ni potencias, ni altura, ni profundidad, ni criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y si existe ese amor absoluto con su certeza absoluta, entonces, solo entonces, el hombre redimido, suceda lo que suceda en su caso particular. Y esto es lo que se ha de entender cuando decimos que Jesucristo nos ha redimido. Por medio de Cristo estamos seguros de Dios, seguros de un Dios que no es una lejana causa primera del mundo, porque su Hijo unigénito
se ha hecho hombre y cada uno puede decir de él, vivo de la fe en el Hijo de Dios que me amó hasta entregarse por mí. Por esta razón, frente a lo pasajero, frente a lo que no tiene fundamento, frente a lo superficial del hombre light, se necesita establecer, cimentar bases profundas en aquello que no pasa, en aquello que es eterno, en Dios que se nos ha manifestado en Cristo. La esperanza no defrauda, su promesa es eternidad. Cristo vive, Cristo guía, es la fuerza al caminar. Otro elemento característico o rasgo fundamental del hombre desesperanzado es que es un hombre hedonista. Y cuando hablamos del hedonismo estamos hablando del placer, la búsqueda del placer desenfrenado o el placer por el placer. Y cuando hay poco que esperar, lo más razonable es disfrutar del presente. Por eso el hombre contemporáneo se va haciendo cada vez más hedonista, solo se interesa de verdad en organizarse la vida de la forma más placentera posible, aprovecharse, disfrutar, sacarle el jugo. La vida es placer y si no, no es vida. A ese hombre le cuesta cada vez más interesarse por algo que no sea su propio bienestar, su dinero o pasarlo bien. Se busca lo más fácil, lo más cómodo, lo que se puede conseguir al instante con solo enseñar la tarjeta de crédito. Ahora dinero equivale a éxito. Ya no hay otra forma de triunfar socialmente, vivimos tiempos de hedonismo, tiempos de consumismo. Por eso crece también la permisividad. Cada vez es mayor la resistencia a aceptar códigos o normas de comportamiento. Es bueno lo que me apetece, es malo lo que me disgusta. Eso es todo. No hay prohibiciones ni terrenos prohibidos. No hay tampoco objetos ni ideales mayores. Lo importante es el pragmatismo, es decir, lo que a mí me parece bien. Hay un psicoanalista, Viktor Frankl, consideraba que el problema del sentido es el problema fundamental en la vida de las personas. Y él decía que lo que está detrás de cada uno de sus escritos se podía formular así. El drama fundamental de las personas no es la falta de placer, es la falta de sentido. Sin placer se puede vivir. Si falta el sentido en la vida, solo queda como salida el suicidio. Y esas afirmaciones remiten indirectamente al asunto de la fe y de la esperanza. Si la fe es la fuente de sentido en la vida de las personas, la ausencia de fe colocaría a la persona al borde del suicidio, de la autoeliminación. Por eso decimos que sin fe y por lo tanto sin esperanza no tiene sentido la vida. Es cierto que hoy día hay personas que vagan por la vida instaladas en el escepticismo absoluto, en la pura indiferencia, en la intrascendencia radical. Vagan por la vida sin rumbo, sin metas, sin objetivos, sin creer, ni depositar su confianza en nada ni en nadie. Y todo de forma casi natural, indolora, intentando sortear todo cuestionamiento sobre el sentido de la vida. Basta sacarle a la vida el jugo y el placer que puede proporcionar. Nada de preguntarse por el sentido de la vida, nada de arriesgarse a crecer, a creer, a depositar la confianza en algo o en alguien. Y es verdad que, decía el Papa Benedicto, que quien no conoce a Dios, aunque tenga múltiples esperanzas, en el fondo está sin esperanza, sin la gran esperanza que sostiene nuestra vida. Por eso la verdadera, la gran esperanza del hombre que resiste a pesar de todas las desilusiones, solo puede ser Dios, el Dios que nos ha amado, que nos sigue amando hasta el extremo, hasta el total cumplimiento. Quien ha sido tocado por el amor empieza a intuir lo que sería propiamente la vida. Empieza a intuir qué quiere decir la palabra esperanza que hemos encontrado en el rito del bautismo. De la fe se espera la vida eterna. La vida verdadera que totalmente y sin amenazas es sencillamente vida en toda su plenitud. Jesús que dijo de sí mismo que había venido para que nosotros tengamos vida y la tengamos en plenitud, la tengamos en abundancia. Él mismo nos explicó también qué significa vida. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. La vida en su verdadero sentido no la tiene uno solamente para sí, ni tampoco solo por sí mismo, es una relación. Y la vida entera es relación con quien es la fuente de la vida.
Si estamos en relación con aquel que no muere, que es la vida misma y el amor mismo, entonces estamos en la vida y entonces vivimos. Tenemos vida en Jesús. Otra característica es que el hombre de hoy es un espectador pasivo, el hombre sin esperanza. La pasividad es una característica fundamental para definir al hombre de nuestra época. El hombre contemporáneo es espectador, es un hombre pasivo que no vive su propia vida hacia una meta, sino un ser que es movido por una gran maquinaria en marcha. Y aparentemente está en constante movimiento, pero no va a ninguna parte. Ama la velocidad, consume de manera acelerada espacio, tiempo, vivencias, pero es una velocidad inmóvil que no conduce al crecimiento de la persona. Por eso se va convirtiendo en un ser cada vez más irresponsable, perfectamente conformado a patrones técnicos, patrones que a su vez no son responsables ante nada más que a su propia operatividad o a su mecánica automovilística de funcionamiento. Es un individuo masificado, productor, consumidor, receptor de la industria del ocio. Es un hombre configurado por la cultura televisiva, cada vez más incapaz para pensar libremente. Un individuo que tiene respuestas preparadas, sabe qué emociones hay que sentir, qué comportamientos hay que adoptar. Es un bárbaro civilizado que va alcanzando grados cada vez mayores de incompetencia, de ignorancia y falta general de responsabilidad. Nada ni nadie podrá apartarnos de tu amor. Nada ni nadie podrá apartarnos de ti, Señor. Ni la tristeza ni la tormenta podrá apartarnos de tu amor. Nos das tu paz y consolación y nos transformas del corazón. Nada ni nadie podrá apartarnos de
separarnos. Nada ni nadie podrá, oh Señor, apartarnos de tu amor. Nada ni nadie podrá, oh Señor, apartarnos De tu amor. Otra característica o rasgo del hombre desesperanzado es que es individualista e insolidario. Cuando no se tiene esperanza en un futuro mejor para todos, cada uno busca resolver su propio problema. Y se va extendiendo secretamente esa consigna, sálvese quien pueda. Cada uno se preocupa entonces de su vida, de su familia, de su porvenir. ¿Y los demás qué? Ese es su problema. Yo me he ganado a pulso mi nivel de vida con mi propio esfuerzo, con mi propio trabajo, soy autosuficiente, no necesito de nadie ni de nada. Se defienden entonces los valores democráticos de la libertad, de la solidaridad, de la igualdad para todos, pero lo que importa es ganar dinero como sea. Poco a poco, el todo vale, con tal de obtener beneficios, va corrompiendo las conductas, va viciando las instituciones, va vaciando de contenido nuestras solemnes proclamas. Los grandes valores éticos son sustituidos en la práctica por los intereses de cada cual. Vivimos entonces la vida como rapiña, ya no hay límites, todo se compra, todo se vende. Pero la esperanza no solo es necesaria para vivir con sentido y sabor, es también necesaria, hasta imprescindible para poder convivir. Bueno es creer en algo, estimar, valorar algo por lo que vale la pena vivir, luchar, trabajar, sufrir. Pero lo que en último término llena de sentido la vida son las personas. Por ellas sí vale la pena vivir, luchar, amar, sufrir, sacrificarse, dar la vida. Pero para eso es preciso creer en ellas. Y lo más característico de la esperanza es la confianza en las personas. Creer en ellas, confiar en ellas, estimarlas, valorarlas, y no solo por empatía o simpatía. Para tener esta confianza bastaría dejarnos llevar por ese instinto natural, y eso haría que solo algunas personas merecieran nuestra confianza. Es necesario sobre todo confiar en las personas simplemente por el hecho de ser personas, por su dignidad, por lo que cualquier persona puede dar de sí. A eso nos conduce la fe y la esperanza en las personas. A eso se podría llamar la cultura de la confianza. Y la cultura de la confianza es absolutamente necesaria para vivir con sentido y para poder convivir. Pero, dice el Papa Benedicto, surge la pregunta, ¿no hemos recaído quizás en el individualismo de la salvación? En la esperanza solo para mí, que además precisamente por eso no es una esperanza verdadera, porque olvida y descuida a los demás. No, la relación con Dios se establece a través de la comunión con Jesús, pues solos y únicamente con nuestras fuerzas no la podemos alcanzar. En cambio, la relación con Jesús es una relación con aquel que se entregó a sí mismo en rescate por todos nosotros. Estar en comunión con Jesucristo nos hace participar en su ser para todos, hace que este sea nuestro modo de ser, nos compromete en favor de los demás, pero solo estando en comunión con Él podemos realmente llegar a ser para los demás, para todos. Del amor a Dios se deriva la participación en la justicia, en la bondad de Dios hacia los otros. Amar a Dios requiere la libertad interior respecto a todo lo que se posee, a todas las cosas materiales. Por eso el amor a Dios se manifiesta en la responsabilidad por el otro. Cristo murió por todos, vivir para Él significa también dejarse moldear de su ser para los demás. Pero hay otra característica de este hombre desesperanzado, y es que es un hombre buscador de seguridad. En una situación de crisis y ante un mundo y un futuro nada optimista, pues el hombre contemporáneo está buscando siempre seguridad. Y lo que predomina en grandes sectores de la sociedad actual es el instinto de seguridad. El hombre que ve amenazado su futuro laboral, familiar, social, busca por todos los medios asegurar su posición. No hemos de olvidar, por otra parte, que junto a la sociedad del bienestar hay otra sociedad del malestar, la que amenaza la supuesta felicidad de los satisfechos desde muchos frentes, desde los países subdesarrollados del tercer mundo, desde los sectores marginados de las sociedades desarrolladas.
La amenaza más seria para la cultura de la satisfacción proviene de aquellos a los que se está dejando fuera del bienestar. La situación de la clase marginada es el problema social más grave de la época y también la amenaza más grande a la paz y a la convivencia civil a largo plazo. Es normal que los excluidos del bienestar no acepten alegremente su destino y sea previsible el crecimiento de conflictos inmigratorios, la rebelión de los marginados, el estallido de los desesperados. Mientras tanto, lo único que buscan los instalados es seguridad. Se exigen leyes, fronteras más estrictas frente a los extranjeros, se construyen muros, se pide una represión más dura con los delincuentes de las ciudades. Lo que interesa es la seguridad ciudadana. Las clases privilegiadas contratan guardias de seguridad. En las residencias de alto nivel se instalan sistemas de protección. Nadie quiere pensar responsablemente en los que sufren miseria y malestar. Ese ambiente puede ser un caldo de cultivo de nuevos racismos, de nuevas xenofobias y tendencias neoconservadoras. La traducción práctica de la esperanza en la vida del creyente es la confianza en Dios. El Señor nos proveerá en el presente de todo lo necesario para alcanzar la promesa futura, cualesquiera sean las circunstancias de nuestra vida, aun las más difíciles y amenazantes para la vida de la fe y para el crecimiento en el amor. La promesa de Dios no versa sobre los bienes temporales, el éxito, el fracaso, salud, enfermedad, riqueza o pobreza. Versa sobre la gracia que necesitamos en cualquier circunstancia para vivir con dignidad y para crecer en el amor. La confianza y la esperanza en el ser humano son los fundamentos del sentido. Y si esto falla, la vida se convierte en un absurdo. La tierra se vuelve un lugar inhabitable. Sin confianza y esperanza en el hombre, este se convierte en lobo feroz para su prójimo. Cuando se pierde radicalmente la confianza y la esperanza en la persona, la tierra se convierte en un infierno y la vida se convierte en un tormento. La cultura de la confianza en las personas es absolutamente imprescindible para convivir, para una buena convivencia. A la postre, solo en la convivencia encontramos el pleno sentido a la vida, el gusto por la vida. Vivir humanamente es convivir. Las satisfacciones más hondas y también los sufrimientos morales más profundos están asociados a la convivencia humana. Esta requiere siempre la fe en las personas, requiere una cultura de la confianza. Confiar en la dignidad de las personas, confiar en su buena voluntad, en sus posibilidades, confiar en que siempre pueden dar más de sí, pero sobre todo la fe en las personas significa confiar en ellas, fiarse de ellas, estar seguros de ellas. En algunos casos, esta confianza no es fácil, pero es una confianza siempre necesaria. Tenemos que dar pasos, vivir esa cultura del encuentro, confiar en nosotros para poder confiar en las personas y así construir una sociedad con esperanza. Jesucristo es roca, es camino y es paz, acá firme del alma que no fallará. La esperanza no defrauda, su promesa es eternidad. Cristo vive, Cristo guía, es la fuerza al caminar. La esperanza